El crecimiento no ocurre por sí solo. Yo le pregunto a usted, ¿tiene un plan para su crecimiento personal? Hace tiempo una persona de nombre Kurt Meyer, el hombre que me hizo esta pregunta, esperaba pacientemente mi respuesta. Fue una pregunta que cambiaría mi vida totalmente. Yo trataba de encontrar respuestas. De hecho, enumeré mis logros de los últimos 3 años, le hablé de lo mucho que estaba trabajando, le expuse mis objetivos y le expliqué las cosas que estaba haciendo para poder alcanzar a más gente. Todas mis respuestas estaban basadas en la actividad, mas no en mejorar, que es donde nos debemos enfocar. Finalmente, tuve que admitirlo, no tenía ningún plan para poder mejorar. Era algo que no había pensado nunca. Y sacó a la luz una gran falla en mi manera de abordar el trabajo y del éxito. Así que cuando comencé mi carrera, yo hacía todo con intencionalidad. Trabajar, conseguir mis metas y sobre todo tener éxito. Tenía una estrategia, trabajar duro. Esperaba que eso me llevara a donde yo quería ir, pero trabajar duro no garantiza el éxito. Y la esperanza no es una estrategia. Ahora, le voy a hacer un par de preguntas. Número 1. ¿Cómo puede ser usted mejor en lo que hace? Número 2. ¿Cómo mejora sus relaciones? Número 3. ¿Cómo obtiene más profundidad y sabiduría como persona? Número 4. ¿Cómo consigue perspicacia? Número 6. ¿Cómo vence los obstáculos hoy en día? Número 7. ¿Actualmente trabaja más duro? Número 8. ¿Cuántas horas de más? Número 9. ¿Espera que las cosas mejoren? Bien. Esta plática que le digo ocurrió en una convención durante el almuerzo en un restaurante Holiday en 1972. En esa época me acababan de dar la oportunidad para poder avanzar en mi carrera. De hecho, me habían ofrecido la mejor iglesia de mi denominación. Ahora, piense que alguien le está ofreciendo el mejor puesto de liderazgo en el lugar principal de su empresa. Eso ocurrió en mi caso. El problema era que tenía 24 años y desafortunadamente no tenía mucha experiencia. Y sobre todo sabía que si no estaba a la altura de las circunstancias, entonces yo fracasaría. Kurt era un vendedor que vendía un paquete de crecimiento. Un plan para todo un año con materiales diseñados para poder ayudar a crecer a una persona. Me acercó el folleto deslizándolo sobre la mesa. Costaba $799, lo cual era casi el sueldo de todo un mes para mí en ese entonces. Mi mente iba a mucha velocidad mientras me dirigía a casa. Creía que el éxito le llegaría a cualquier persona que se volcara del todo en su carrera. Kurt me ayudó a darme cuenta de que la clave era el crecimiento personal. Pensé que si uno se enfoca en las metas, quizá las logre, pero eso no garantiza el crecimiento. Si uno se centra en el crecimiento, entonces crecerá y siempre logrará metas. Así que mientras conducía, me vino a la mente una cita de Según el hombre piensa, de James Allen. Leí ese libro por primera vez cuando estaba en 7º grado y posteriormente lo había leído más de 12 veces. En el libro, Allen escribió: las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a desarrollarse por sí mismas. Por tanto, permanecen atadas. Yo no podía permitirme lo que me ofrecía Kurt, pero en mi corazón sabía que me había destapado la clave para la habilidad para poder vivir mi siguiente desafío de liderazgo e ir a niveles más altos en mi carrera. Yo pude ver la brecha entre el lugar donde yo estaba y donde quería estar. Donde tenía que estar era una brecha de crecimiento y tenía que averiguar cómo solventarla. Ahora, si usted tiene sueños, metas o aspiraciones, tiene que crecer para poderlo lograr. Pero si usted es como era yo, y si es como la mayoría de la gente, tendrá 1 o 2 ideas erróneas que crean una brecha que le impiden crecer y alcanzar su potencial. Ahora, le invito a que eche un vistazo a las brechas que le impiden crecer y alcanzar su potencial. Eche un vistazo a las siguientes 8 conceptos equivocados acerca del crecimiento que podría estar impidiéndole ser todo lo intencional que necesita ser para poder alcanzar el éxito que usted necesita. Número 1. La brecha de la suposición. Supongo
que creceré automáticamente? Cuando somos niños, nuestros cuerpos crecen de manera automática. Pasa un año y somos más altos, más fuertes, más capaces de hacer cosas nuevas y sobre todo de afrontar nuevos retos. Creo que muchas personas llevan a sus años adultos a una creencia subconsciente de que el crecimiento mental, espiritual y emocional siguen un patrón parecido. Pasa el tiempo y simplemente somos mejores. Somos como Charlie Brown en la tira cómica de Peanuts, de Charlie Schulz, que dijo una vez: creo que he descubierto el secreto de la vida, simplemente esperar sin hacer nada hasta que te acostumbras. El problema es que no mejoramos solamente viviendo, tenemos que ser intencionales al respecto. Por ejemplo, el músico Bruce Springsteen comentó: llega un momento en que tienes que dejar de esperar al hombre al que te quieres convertir y comenzar a ser el hombre que realmente tú quieres ser. Así es. Nadie mejora por accidente. El crecimiento personal no ocurre por sí solo, y cuando acabe su educación formal, debe asumir la responsabilidad por completo del proceso de crecimiento, porque nadie más lo hará por usted. Así como dijo Michael de Montaigne, ningún viento es favorable para aquel que no tiene puerto de destino. Así que si usted quiere que su vida mejore, entonces debe de comenzar a mejorarse a sí mismo. Así es, debe de hacer de ello una meta tangible. Número 2. La brecha del conocimiento. No sé cómo crecer. Después de mi reunión con Cord, hablaba con todo el que me conocía y le hacía la misma pregunta que Cord me había hecho a mí. Les preguntaba: ¿tienes algún plan para poder crecer? Esperaba que alguien lo tuviera y simplemente pudiera aprender de él, pero lastimosamente nadie me dijo que sí. Nadie en mi mundo tenía un plan para poder crecer y mejorar. Así que yo no sabía cómo crecer y, obvio, ellos tampoco. La diseñadora, artista y consultora Loretta Stable dice: si tienes claro lo que quieres, el mundo responde con claridad. Yo sabía lo que quería. Quería crecer en el nuevo trabajo que estaba haciendo. Quería convertirme en una persona capaz de lograr las grandes metas que había establecido para mí. Y solo necesitaba una manera de hacerlo. Muchas personas aprenden solo de la escuela de los duros golpes. Las experiencias difíciles les enseñan lecciones por las malas y cambian, a veces para bien o a veces para mal. Las lecciones son aleatorias y difíciles. Es mucho mejor planificar su crecimiento intencionalmente. Así es, usted decide dónde tiene o quiere crecer. Usted decide lo que aprenderá y sobre todo, usted continúa con la disciplina yendo al paso que usted marca. Después de reunirme con Cord y darme cuenta de que no conocía a ninguna persona que pudiera ayudarme, mi esposa Margaret y yo hablábamos acerca de maneras en que podíamos arañar, ahorrar y privarnos de cosas para poder conseguir esos $799 que necesitaba. Recuerde, esto sucedió antes de las tarjetas de crédito. Me saltaban los almuerzos, cancelamos las vacaciones que habíamos planeado tener, no las apañábamos y aunque tardamos 6 meses, finalmente lo conseguimos. No se imagina la emoción que tenía mientras abría el paquete de crecimiento y comencé a ojear las 5 áreas que cubría. Tome nota. Número 1, actitud. Número 2, metas. Número 3, disciplinas. Número 4, medida. Y número 5, y más importante, persistencia. Ahora miro atrás y puedo ver lo básicas que eran las cosas que me enseñaba el paquete. Pero eso era lo que yo necesitaba en ese momento aprender. Así es, esas lecciones abrieron una rendija en la puerta de crecimiento personal para mí. Y por esa rendija comencé a ver oportunidades de crecer en todo lugar. Mi mundo comenzó a abrirse. Lograba más cosas, aprendía más, podía dirigir y ayudar más a otros. Comenzaron a presentarse otras oportunidades y mi mundo se expandió. Aparte de mi fe, la decisión de crecer ha impactado mi vida más que cualquier otra. Número 3. La brecha del momento. ¿No es el momento adecuado para poder comenzar? Cuando era niño, una de las adivinanzas favoritas de mi padre para nosotros era algo así: hay 5 ranas sentadas en un tronco. 4 deciden saltar. ¿Cuántas quedan? La primera vez que me lo preguntó respondí: ¿1? No, respondió. 5. ¿Pero por qué? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Eso era algo que papá a menudo nos remarcaba. El político estadounidense Frank Clark dijo que grandes cosas habríamos hecho en el mundo si todos hubiéramos hecho lo que nos propusiéramos hacer. Así es.
La mayoría de las personas no actúan tan rápido como deberían. Se ven sujetos a la ley del intento disminuido que dice, cuanto más espera hacer algo que debería hacer ahora, mayores probabilidades tiene de no hacerlo nunca. Entonces, cuando estaba decidiendo si intentar comprar ese primer plan de crecimiento personal, en cierta manera tuve suerte porque sabía que me dirigiré hacia un trabajo que me podría superar. Así es. Sería retado mucho más de lo que había sido hasta ese entonces. Estaría bajo un microscopio con grandes expectativas, algunas de éxito, algunas de fracasar, de todas las personas que me conocían, y sabía que si no mejoraba como líder, entonces fracasaría. Eso me impulsó a continuar más que antes. Así que quizás usted se encuentre bajo una presión personal o profesional parecida ahora mismo. Si es así, probablemente esté ansioso, pero la realidad es que nunca conseguirá mucho a menos que decida actuar antes de estar listo. Si no es que ya está creciendo intencionalmente, entonces tiene que comenzar hoy. Si no lo hace, quizá logre hacer algunas cosas de sus metas, cosas que podrá celebrar, pero al final se estancará. Cuando comience a crecer intencionalmente, podrá seguir creciendo y seguir preguntándose, ¿y después qué sigue? Brecha número 4. La brecha del error. ¿Me da miedo cometer errores? Así es. Crecer puede resultar como una empresa complicada. Significa admitir que no tiene las respuestas, que requiere cometer errores. Puede hacerle parecido necio, y eso no es algo que a la mayoría de las personas les guste. Pero ese es el precio de la admisión si usted quiere mejorar. Hace años leí una cita de Robert Schuller que decía, que intentaría hacer si supiera que no fracasaría. Esas palabras me animaron a intentar cosas que creía que superaban mis capacidades. De hecho, también me inspiraron a escribir mi libro del lado positivo del fracaso. Cuando recibí el primer ejemplar de ese libro de la editorial, inmediatamente le escribí una nota de agradecimiento al Dr. Schuller, en el que se lo dediqué. Luego hice un viaje hacia Garden Grove para podérselo dar en persona y darle las gracias por la influencia tan positiva que él tuvo en mi vida. De hecho, tengo una fotografía que nos tomaron ese día en mi escritorio como recordatorio de su inversión en mí. Si quiere usted crecer, tiene que superar cualquier temor que pueda tener para cometer errores. Como dice el escritor y profesor Warren Bernis, un error es simplemente otra forma de hacer las cosas. Para ser intencional en su crecimiento, debe de esperar cometer errores cada día y sobre todo darle la bienvenida como una señal de que está avanzando a la dirección correcta. Brecha número 5. La brecha de la perfección. ¿Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar? La brecha de la perfección es similar a la brecha del error. El deseo es encontrar la mejor forma de comenzar en un plan de crecimiento. Cuando Cord me presentó la idea de un plan de crecimiento, comencé a buscar la mejor manera para poder descubrir qué había hecho al revés. Tenía que comenzar si quería encontrar la mejor manera. Es parecido a conducir de noche, pero con un camino que no conoce. Idealmente le gustaría ver todo el recorrido antes de poder comenzar, pero lo ve de manera progresiva. Según avanza, va descubriendo otro pedacito de la carretera. Si quiere ver más parte del camino, entonces tiene que seguir avanzando. Brecha número 6. La brecha de la inspiración. No tengo ganas de hacerlo. Hace muchos años estuve esperando mucho tiempo en la sala de espera del doctor. De hecho, fue tanto tiempo que terminé todo el trabajo que me llevé para la espera y estaba buscando algo productivo que hacer. Me puse a hojear una revista médica y descubrí el siguiente artículo que se ha convertido en uno de mis mejores ejemplos favoritos de la inercia de motivación. Y por cierto, esto sucedió antes de que Nike acuñara la frase. Simplemente hágalo. Lo oímos casi todos los días. Suspiro, suspiro, suspiro. No sacó la motivación para perder peso, analizar mi azúcar de sangre. Y oímos el mismo número de suspiros de educadores de diabetes, quien no consiguen que sus pacientes se motiven para hacer lo que deben de hacer por su diabetes y su salud. Tenemos noticias para usted. La motivación no le va a caer del cielo como un rayo. Y la motivación no es algo que otra persona enferma, doctor, familiar, puede otorgarle u obligarle a hacer. La idea de motivación porque es una trampa. Así que olvídese de la motivación, simplemente hágalo. Hacer ejercicio, perder peso, analizarse el azúcar en la sangre o cualquier otra cosa. Hágalo sin motivación y verá lo que ocurre. Cuando comience a hacerlo, será cuando consiga la motivación
y le resulte más fácil seguir haciéndolo. La motivación es como el amor y la felicidad. Es un subproducto. Cuando usted se involucra de manera activa en la realización de algo, eso se acerca sigilosamente y le agarra cuando menos lo espere. Como dice el psicólogo de Harvard, Jerome Bruner, es más probable que actúe y tenga ganas de hacer algo que no tenga ganas de actuar. Así es, que actúe. Cualquier cosa que sepa que debería estar haciendo, hágala. Entonces, cuando Core me sugirió que yo necesitaba ser intencional con el crecimiento, tenía miles de razones para no hacerlo. No tenía tiempo, ni dinero, ni experiencia, ni nada. Solo tenía una razón para hacerlo. Creía que debía de hacerlo, porque esperaba que eso marcara la diferencia en mi vida. Esa certeza no parecía inspiradora, pero comencé. Para mi sorpresa, después de un año de crecimiento dedicado, comencé a sobrepasar a algunos de mis héroes. Mi razón para ponerme a trabajar pasó de comenzar a persistir en ello porque marcó la diferencia. Así que después de eso no quería perderme un solo día. Quizá no se sienta inspirado a perseguir de manera agresiva un plan de crecimiento si no ha comenzado aún. Si este es su caso, por favor créeme. Cuando le digo que las razones para seguir creciendo son mucho mayores que las razones para comenzar a crecer, descubrirá las razones para seguir creciendo solo si continúa haciéndolo en el tiempo suficiente para comenzar a cosechar los beneficios. Así que haga el compromiso con usted mismo de comenzar y seguir haciéndolo durante al menos 12 meses. Si lo hace, usted se podrá enamorar del proceso y podrá mirar atrás al final de ese año y ver todo lo que usted ha avanzado. La brecha de la comparación. Hay otros mejores que yo. Al principio de mi carrera, asistí a un intercambio de ideas con otros líderes en Orlando, Florida. Fui porque en ese entonces me di cuenta que necesitaba estar con otros líderes mayores y mejores que de mi pequeño círculo. Al principio, cuando llegué, me sentí intimidado. Mientras hablábamos y compartíamos ideas, quedó muy claro desde el principio que yo no estaba en su liga. Sus empresas eran 6, 10 veces más grandes que la mía, y ellos tenían muchísimas más ideas y mejores que las mías. Sentía que estaba por debajo de la superficie intentando nadar. A pesar de eso me animé. ¿Por qué? Porque descubrí que había grandes hombres dispuestos a compartir sus ideas y yo estaba aprendiendo mucho. Solo podrá aprender cuando haya otros por delante de usted. Ahora, los primeros 10 años en los que estaba persiguiendo de manera intencionalmente el crecimiento, iba siempre rezagado, intentando alcanzarles. Tuve que ir más allá de la brecha de la comparación. De hecho, tuve que aprender a sentirme cómodo con el hecho de estar fuera de mi zona de comodidad. Así es. Fue una transición difícil, pero mereció la pena. Y con esto pasamos a la brecha número 8. La brecha de la expectativa. ¿Pensaba que sería más fácil? No conozco a ninguna persona de éxito que piense que el crecimiento se produce de manera rápida y que llegar a lo más alto sea fácil. No ocurre porque sí. La gente crea su propia suerte. Pero, ¿cómo es eso posible? Es muy fácil. Aquí está la fórmula. Anótela, por favor. La preparación, que es el crecimiento, más la actitud, más la oportunidad, más la acción, que es hacer algo al respecto, todo nos da un igual a la suerte. Todo comienza con la preparación. Desgraciadamente, eso requiere tiempo. Pero esa es la buena noticia. Como dijo Jim Rohn, no puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero sí puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. Así que Jim Rohn dice, no puede cambiar su destino de la noche a la mañana, pero puede cambiar su dirección de la noche a la mañana. Si quiere conseguir sus metas y cumplir su potencial, sea intencional acerca de su crecimiento personal. Eso cambiará su vida. Cuanto antes haga la transición hacia ser intencional en su crecimiento personal, mejor será para usted. Porque el crecimiento aumentará y podrá acelerar si permanece siendo intencional al respecto. Así es como se puede hacer el cambio. Número 1. Haga la gran pregunta ahora. El primer año que comencé a ser intencional en mi crecimiento personal, descubrí que iba a ser un proceso para toda la vida. Durante ese año, la preguntaba a mi mente, cambio de ¿cuánto durará esto? A ¿hasta dónde podré llegar? Esa es la pregunta que debería estar haciendo ahora mismo. No que sea capaz de responderla. Yo comencé este viaje de crecimiento hace 40 años y aún no le he dado una respuesta sólida. Pero le ayudará a fijar la dirección si no tiene distancia. Ahora quiero que anote esas preguntas. ¿Dónde quiere ir en la vida? ¿Qué dirección quiere tomar? ¿Dónde es lo más lejos que se imagina que puede llegar?
Responder esas preguntas le dará el comienzo en el viaje del crecimiento personal. Lo mejor que puede esperar hacer en la vida es sacar lo máximo de todo lo que ha recibido. Usted hace eso cuando invierte en sí mismo, mejorándose todo lo que pueda. Cuanto más trabaje en ello, mayor será su potencial y más lejos deberías estar yendo. Como solía decirme mi papá repetidas veces, cuando era niño, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Invierta lo máximo en su crecimiento para que pueda llegar a ser la mejor versión de usted mismo. Número 2. En 1974 asistí a un seminario de la Universidad de Daytona, donde Clement Stone habló sobre el tema de tener sentimiento de urgencia. Stone era un magnate de los negocios que había amasado su fortuna en los seguros. Su sesión se titulaba Hágalo ahora. Y una de las cosas que nos dijo fue, antes de levantarse de la cama todos los días, diga, hazlo ahora. 50 veces al final del día, antes de acostarse. Lo último que debería de hacer es decir 50 veces, hazlo ahora. Calculo que habría unas 8,000 personas en el auditorio ese día, pero sentí como si me estuviera hablando personalmente a mí. Yo me fui a casa y durante los siguientes 6 meses seguí su consejo. Hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Lo primero que hacía cada mañana antes de levantarme y lo último que hacía antes de dormir era repetir las palabras, hazlo ahora. Me dio un tremendo sentimiento de urgencia. El mayor peligro al que se enfrenta en ese momento es pensar que hará que el crecimiento personal sea prioridad en su vida después porque va a caer en una trampa. Recientemente leí un artículo de Jennifer Red en Success. Ella escribió, ¿puede existir una palabra más insidiosa? Después, como cuando decimos, después lo haré, o después tendré tiempo de escribir ese libro que ha estado en mi mente los últimos 5 o 10 años de mi vida, o sé que tengo que organizar mi economía, pero lo haré después. Después es uno de los matadores de sueños, así es, uno de los innumerables obstáculos que ponemos para poder desviar nuestras oportunidades de éxito. La dieta comienza mañana. La búsqueda de trabajo que ocurre con el tiempo, la persecución del sueño, de la vida que comienza en algún día, se junta con otros obstáculos autoimpuestos y nos ponen en modo piloto automático. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué no pasamos a la acción ahora? Seamos sinceros, lo conocido es fácil, el camino desconocido está ahí totalmente lleno de incertidumbres. Al comenzar a escuchar todo esto, usted ha comenzado el proceso, así que le pido que no se detenga y me acompañe en los siguientes capítulos. Juntos podremos crecer. Consiga un recurso que le ayude a crecer y comience a aprender el día de hoy.